Capítulo 1, Libro 2. Señores, aquí se comienza el libro 2. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con el capítulo 1. Las instrucciones del hijo a la novia acerca del demonio. La respuesta del hijo a la novia acerca del por qué él no aparta a quienes hacen el mal antes de que caigan en el pecado. Y sobre cómo el reino del cielo es dado a las personas bautizadas que mueren antes de alcanzar la edad de la discreción. El hijo habló a la novia diciendo: Cuando te tienta el demonio, dile estas tres cosas. Las palabras de Dios no pueden ser nada más que la verdad, en primera instancia. En segunda instancia, nada es imposible para Dios, porque Él puede hacer todas las cosas. Y en tercera instancia, tú, demonio, no me puedes dar un fervor de amor tan grande como el que Dios me da. Nuevamente, el Señor le habló a la novia diciendo: Veo a la gente de tres maneras. Primero, su cuerpo externo, para ver en qué condición se encuentra. Segundo, su conciencia interna, a qué se inclina y de qué manera. Y tercero, su corazón, y qué es lo que desea. Como un pájaro que ve un pez en el mar y calcula la profundidad del agua, y también tiene en cuenta los vientos de tormenta, yo también conozco y evalúo la manera de ser de cada persona y tomo nota de qué es lo que le toca a cada una, ya que tengo una vista fina y perspicaz, y puedo evaluar la situación humana mejor de lo que una persona se conoce a sí misma. Por lo tanto, porque veo y sé todas las cosas, pueden preguntarme por qué no me llevo a quienes hacen el mal antes de que caigan en las profundidades del pecado. Yo mismo formulé la pregunta y yo mismo te la responderé. Yo soy el creador de todas las cosas y todas las cosas me son conocidas de antemano. Yo conozco y veo todo lo que ha sido y todo lo que será. Pero, aunque conozco y puedo hacer todas las cosas, aún así, por razones de justicia no interfiero con la constitución natural del cuerpo, como tampoco lo hago con la inclinación del alma. Cada ser humano continúa existiendo de acuerdo a la constitución natural del cuerpo, tal cual es, y fue, desde toda la eternidad, en mi conocimiento previo. El hecho de que una persona tenga una vida más larga y otra más corta, tiene que ver con la fuerza o debilidad naturales, y está relacionada con su constitución física. No es debido a mi conocimiento previo que una persona pierde su vista u otra se vuelve coja o algo parecido, ya que mi conocimiento previo de todas las cosas es de tal forma que por él nadie ha empeorado ni tampoco le ha hecho daño a alguien. Es más, estas cosas no ocurren por el curso y la posición de los elementos celestiales, sino por algún principio oculto de justicia en la constitución y conservación de la naturaleza, porque el pecado y el desorden natural conllevan a la deformidad del cuerpo de muchas maneras. Esto no sucede porque es mi voluntad directa, sino porque permito que ocurra para que haya justicia. A pesar de que yo puedo hacer todas las cosas, aún así yo no obstruyo a la justicia. Como corresponde la longevidad o la brevedad de la vida en una persona, esta está relacionada con la fuerza o la debilidad de su constitución física, tal como estaba en mi conocimiento previo, el cual nadie puede contravenir. Puedes entender esto a través de un símil. Imagínate que había dos caminos y con un camino que conduce hacia ellos. Había muchas tumbas en ambos caminos, cruzándose y empalmándose una sobre la otra. El final de uno de los dos caminos se pronunciaba directamente hacia abajo y el final del otro hacia arriba. Y en el cruce estaba escrito: quien viaje por este camino lo empezará con placer y con deleite físico, y lo terminará en miseria y en vergüenza. Y quien tome el otro camino lo comenzará con esfuerzo moderado y soportable, pero alcanzará el final con un gran gozo y consolación. Una persona que caminaba sola sobre el camino solitario se hallaba completamente ciega. Sin embargo, cuando llegó al cruce de los caminos, sus ojos se abrieron,
y vio lo que estaba escrito acerca de cómo terminaban ambos caminos. Mientras estaba estudiando el letrero y pensándolo consigo misma, repentinamente se aparecieron junto a esta persona dos hombres, a quienes se les había confiado el cuidado de ambos caminos. A medida que observaban al caminante en el cruce de los caminos, se dijeron el uno al otro: observemos cuidadosamente cuál de los caminos decide tomar, y entonces él pertenecerá a aquel de nosotros cuyo camino seleccione. El caminante, sin embargo, estaba considerando consigo mismo el fin y las ventajas de cada camino. Tomó la prudente decisión de seleccionar el camino, cuyo principio involucraba algo de dolor, pero al final tenía gozo, en vez del camino que empezaba con alegría, pero terminaba con dolor. Decidió que era más sensato y tolerable el cansarse al hacer un poco de esfuerzo al principio, pero descansar con seguridad al final. ¿Entiendes lo que significa todo esto? Te lo diré. Estos dos caminos son el bien y el mal. Ambos están al alcance humano. Están dentro del libre albedrío y el poder de la persona, en el escoger lo que él o ella desean al llegar a la edad de la discreción. Un camino solitario lleva a los dos caminos de la elección entre el bien y el mal. En otras palabras, la época de la niñez lleva a la edad de la discreción. El hombre, al caminar sobre este primer camino, como un ciego, porque lo está ciego desde su niñez, hasta que llega a la edad de la discreción, sin saber cómo distinguir entre el bien y el mal, entre el pecado y la virtud, entre lo que se ordena y lo que está prohibido. El hombre, caminando en este primer camino, es decir, en su época juvenil, es como si estuviese ciego, pero sin embargo cuando llega al cruce de los caminos, es decir, a la edad de la discreción, se le abren los ojos del entendimiento. Entonces sabe cómo decidir si es mejor experimentar un poco de dolor, pero el gozo eterno, o un poco de gozo y el dolor eterno. Cualquier camino que escoja, no le van a faltar quienes le cuenten cuidadosamente sus pasos. Hay muchas tumbas en estos caminos. Una es seguida de la otra, y una encima de la otra, o contra la otra. Porque, tanto endure la juventud como en la vejez, una persona puede morir antes, otra después, una en la juventud y otra en la vejez. Una persona puede morir antes y otra después, una en la juventud y otra en la vejez. De nuevo te lo digo, el final de esta vida está simbolizado adecuadamente con tumbas, porque le llegará a todos, a uno de esta forma, a otro en aquella, de acuerdo a la constitución natural de cada quien, y exactamente como yo lo he sabido con anticipación. Si yo tomara alguno, yendo en contra de la constitución natural del cuerpo, el demonio tendría el fundamento para acusarme. Consecuentemente, para que el demonio no pueda encontrar nada en mí que en lo más mínimo vaya en contra de la justicia, yo no interfiero con la constitución natural del cuerpo, como tampoco interfiero con la constitución del alma. Pero consideren mi bondad y mi misericordia, porque, como dice el Maestro, yo doy virtud a aquellos que no tienen virtud alguna. Debido a mi gran amor, les doy el reino del cielo a todos los bautizados que mueren antes de llegar a la edad de la discreción. Como está escrito, ha complacido a mi Padre el dar el reino del cielo a personas como estas. Debido a mi tierno amor, yo muestro piedad hasta por los niños de los paganos. Si alguno de ellos muere antes de la edad de la discreción, dado que no pueden conocerme cara a cara, en lugar de esto, van a un lugar que no te está permitido saber, pero en el que vivirán sin sufrimiento. Aquellos que hayan avanzado en el primer camino, alcanzarán esos dos caminos, es decir, la edad de la discreción entre el bien y el mal. Entonces, tienen la facultad de escoger lo que más les guste. La recompensa seguirá a la inclinación de su voluntad, puesto que para entonces ya saben cómo leer el letrero escrito en el cruce de los caminos, el cual les dice que es mejor experimentar un poco de dolor al comienzo y que el gozo los va a estar esperando, o que pueden experimentar el gozo al principio y el dolor al final. Algunas veces ocurre que algunas personas son llevadas más temprano de lo que su constitución física natural normalmente se los permitiría. Por ejemplo,
a través de un homicidio, de una borrachera, de un asesinato, de cualquier cosa de esa naturaleza. Esto es porque la maldad del demonio es tal, que el pecador en este caso recibiría un castigo extremadamente largo si llegara a continuar en el mundo por más tiempo, y por lo tanto algunas personas son llevadas más temprano de lo que su condición física natural lo permitiría, debido a las demandas de justicia y además por sus pecados. He sabido de su remoción de este mundo desde toda la eternidad, y es imposible para alguien el contravenir mi conocimiento previo. A veces las personas buenas son llevadas también antes de lo que su constitución física natural lo permitiría, debido al amor tan grande que yo les tengo y por su ardiente amor y sus esfuerzos para disciplinar su cuerpo por mí. Algunas veces la justicia requiere que sean llevados, como lo he sabido desde toda la eternidad, y por lo tanto, yo no interfiero con la constitución natural del cuerpo, como tampoco interfiero con la constitución del alma.